Durante una cena familiar de fin de semana, mi madrastra golpeó su tenedor contra la mesa. Se giró hacia mí y gritó: «O le das tu habitación a tu hermano menor, o haces las maletas y te vas». No lo susurró. Lo gritó justo en medio de una cena que yo había ayudado a pagar en una casa que mis difuntos padres dedicaron sus vidas a construir. Mi madrastra me miró con una sonrisa de suficiencia, mientras su hijo se sentaba a su lado, en silencio, sonriendo como si ya hubiera ganado. El recuerdo de mi difunto padre había sido borrado de esas paredes, reemplazado por su codicia. Nadie me defendió, nadie dijo una palabra, pero yo, Felicia Rojas, una analista financiera de 27 años, no logré, no supliqué, ni desperdicié mi aliento discutiendo con personas que confundían mi paciencia con debilidad. En cambio, respiré hondo. Dejé los cubiertos y me puse de pie con la espalda recta. «Está bien», dije con calma. «Iré a hacer mis maletas». Ellos pensaron que me estaban echando a la calle. Lo que no sabían era que, mientras ellos estaban ocupados jugando a ser los dueños de mi casa, yo ya tenía las llaves de mi propia libertad y una sorpresa legal que destrozaría su cómodo pequeño mundo para siempre. 3 días después, estaba disfrutando de mi flamante hogar en una tranquila ladera, mientras ellos estaban a punto de recibir una gran llamada de atención. La fría niebla nocturna de Sevilla envolvía mi coche mientras arrancaba el motor y me alejaba de la antigua casa. La lluvia se convertía en una llovizna constante contra el parabrisas, reflejando la tranquila rabia que se agitaba dentro de mí mientras navegaba por las calles tenuemente iluminadas hacia el Prosena. Centro. Entré en la entrada de un hotel boutique, reservé una habitación para la noche y subí mis 2 maletas sin mirar atrás. Una vez que la pesada puerta de roble se cerró detrás de mí, el ruido asfixiante de la codicia de mi madrastra finalmente se desvaneció en un silencio total. Me senté en el borde de la cama de matrimonio. Me quité los zapatos y abrí mi portátil en el escritorio para tomar el control total de mi vida. Como analista financiera senior, los números siempre habían sido mi ancla en tiempos de caos, porque, a diferencia de las personas ingratas, los números nunca mentían. Inicié sesión en mi aplicación bancaria personal para revisar mi cuenta de ahorros de alto rendimiento principal que había construido euro a través de años de disciplina. La pantalla mostraba un saldo de 212, 1.000 euros 212, 0 euros, una suma que había logrado proteger a pesar de cubrir constantemente los gastos del hogar durante los últimos 2 años. Desde que mi padre falleció, había tragado en silencio mi dolor y llevado la carga financiera de esa casa sola, por respeto a su memoria. Había pagado los impuestos anuales de la propiedad, cubierto costosas reparaciones del tejado y manejado cada factura de servicios mientras Valeria y su hijo vivían allí completamente gratis. Mi paciencia había sido impulsada por una tonta esperanza de que honrar a mi padre significaba preservar el hogar familiar, pero su cruel ambición en la cena me hizo dar cuenta de que simplemente estaba financiando mi propia falta de respeto. Cerré la pestaña del banco y abrí mis mensajes personales, retrocediendo a un enlace enviado la semana anterior por mi mejor amiga, Antonieta Suárez. Ella era una consultora inmobiliaria con licencia que me había estado instando durante meses a dejar de sacrificar mi independencia por personas que me veían como nada más que una cuenta bancaria. Adjunto a su mensaje había un anuncio de una encantadora casa de campo de 2 pisos enclavada en las tranquilas colinas de Mairena del Aljarafe. Valorada en 480, 1.000 euros 480, 0 euros. La propiedad contaba con amplias terrazas de cedro, grandes ventanales de suelo a techo con vistas al bosque y una vista prístina del valle. En ese momento, había desestimado su mensaje con una sonrisa educada, asumiendo que necesitaba quedarme en la casa familiar para mantener vivo el recuerdo de mi padre. Al mirar esas fotografías de alta resolución ahora bajo la tenue luz de la lámpara de la habitación del hotel, el ambiente sereno se sentía como un santuario que me llamaba con 212, 1.000 euros 212, 0 euros en ahorros líquidos.
Tenía dinero más que suficiente para dar un sólido pago inicial del 40%. Es decir, 190 y 2.000 euros. 192. 0 euros. Mi ingreso constante como profesional financiera significaba que asegurar una hipoteca convencional para el saldo restante sería sencillo, dejándome con un cómodo colchón de emergencia en mi cuenta. Toqué el nombre de Antonieta y escribí un mensaje rápido pidiéndole que programara una visita privada a la propiedad de Mairena del Aljarafe para la mañana siguiente. Ella respondió en segundos, confirmando que el agente de ventas era un colega cercano y que podríamos inspeccionar la casa a las 8:00 de la mañana. Una profunda sensación de alivio me invadió mientras cerraba la pantalla del portátil y me acercaba a la ventana, viendo la lluvia resbalar sobre el pavimento. Por primera vez en años, ya no estaba planeando mi futuro en torno a las necesidades de personas que daban por sentada mi generosidad. Mañana por la mañana, daría el primer paso concreto para asegurar mi propio santuario, dejando que Valeria y su hijo privilegiado se enfrentaran a la dura realidad de su propia codicia 5 días después. Tenía una taza de café caliente en la mano y conducía por Mairena del Aljarafe para finalizar los trámites de cierre y recoger las llaves de mi nuevo hogar. La niebla matutina cubría las sinuosas carreteras de montaña, proyectando un tranquilo velo plateado sobre los imponentes pinos perennes que bordeaban la entrada. Después de completar la transferencia bancaria para el pago inicial y firmar los documentos finales de depósito en garantía, el agente inmobiliario me entregó un juego de llaves de latón con una cortés felicitación. Abrí la puerta principal y entré en la espaciosa sala de estar, donde la luz natural del sol se derramaba a través de los ventanales de suelo a techo e iluminaba los pulidos suelos de madera. Al salir a la amplia terraza de madera, escuché el suave susurro de las agujas de pino en la fresca brisa de Andalucía. Sintiendo una profunda sensación de calma que no había experimentado en años, por primera vez desde el fallecimiento de mi padre, me sentí segura en un espacio que me pertenecía por completo. Lejos del juicio constante y las asfixiantes demandas de mi antiguo hogar, esa misma tarde, volví a conducir hacia el distrito financiero para asistir a una reunión programada con mi abogado de bienes, Arturo Peralta. Su oficina estaba ubicada en un tranquilo edificio de ladrillo con volúmenes legales encuadernados en cuero, lo que reflejaba la aguda precisión de un hombre que había manejado litigios complejos de propiedad durante más de 3 décadas. Después de intercambiar calurosos apretones de manos y acomodarnos en los prostos sillones frente a su escritorio, le entregué una carpeta de Manila que contenía la escritura original de mi casa familiar, junto con el certificado de defunción de mi padre. Le expliqué cómo Valeria había tomado el control total de la residencia después de que mi padre falleciera, tratando la propiedad como su imperio personal, mientras me exigía que empacara mis pertenencias y desocupara mi propia habitación. Arturo se ajustó a las gafas. Revisó cuidadosamente los registros de la propiedad y consultó los estatutos de herencia estatales en el monitor de su ordenador para verificar el historial del título legal. Se recostó en su silla de cuero. Dejó su bolígrafo sobre el escritorio y me miró con una expresión de absoluta claridad profesional. Explicó que, debido a que mi padre había fallecido sin un testamento separado específico, las leyes de sucesión intestada de España dictaban que la propiedad residencial pertenecía automáticamente de forma conjunta a los descendientes sobrevivientes de mi padre y a su cónyuge. Dado que la casa había sido comprada originalmente por mis padres biológicos antes de su segundo matrimonio, mi participación legal en la propiedad era del 50% de su valor total de mercado tasado. Basado en comparables inmobiliarios recientes en ese barrio suburbano, la casa estaba actualmente valorada en 500.000 euros. 0 euros, lo que significaba que mi parte legal equivalía a 250.000 euros. 250. 0 euros. Arturo me aseguró firmemente que Valeria no poseía ninguna autoridad legal para desalojarme de la propiedad, ni tenía derechos de propiedad exclusivos sobre la finca. Escuchar esas cifras precisas confirmó que mis años de tranquila paciencia le habían dado una falsa sensación de derechos sobre un activo que nunca poseyó realmente. Miré a Arturo directamente a los ojos y le di instrucciones para que redactara una notificación legal formal de inmediato, exigiendo una resolución oficial para la finca,
Acordamos presentarle a Valeria dos opciones legales sencillas. O bien debía asegurar financiación para comprar mi participación de 250, 1.000 euros 250, 0 euros en un plazo de 30 días. O la propiedad se pondría en el mercado abierto para una venta pública ordenada por el tribunal. Arturo asintió con aprobación, señalando que, dada su falta de ingresos independientes y su mal crédito, conseguir una compraventa sería prácticamente imposible, lo que haría inevitable una venta. Firmé el acuerdo de retención con mano firme, sabiendo que los engranajes legales estaban ahora oficialmente en marcha para desmantelar su ilusión de poder. 4 días después de mudarme a mi nuevo hogar, mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de texto exigentes de Valeria. Descaradamente. Me envió una lista de compras detallada, que consistía en cortes de carne de primera, vinos importados y un costoso pastel de cumpleaños personalizado para la próxima fiesta de Gavin, exigiendo que le transfiriera 200 euros de inmediato para cubrir los víveres. Su tono transmitía la misma expectativa, arrogante de que yo les debía apoyo financiero simplemente por existir bajo lo que ella consideraba su techo. Al mirar las notificaciones que aparecían en mi pantalla mientras estaba sentada en mi tranquila terraza acristalada, sentí una ola de frialdad y desapego, reemplazando cualquier tolerancia que me hubiera quedado a lo largo de los años. Respondí con un mensaje conciso, diciéndole que si querían organizar una fiesta lujosa, podían cubrir los gastos con su propio dinero. Sin esperar su respuesta, abrí mi aplicación bancaria en línea para revisar las cuentas de usuario, autorizadas vinculadas a mi tarjeta de crédito principal. Durante los últimos meses de mi padre, había añadido a Valeria y Gavin como titulares de tarjetas secundarias en mi cuenta únicamente para gestionar compras domésticas de emergencia y comestibles médicos. Había olvidado eliminar sus permisos en el caos de la mudanza, permitiéndoles cargar discretamente cientos de euros cada mes por lujos personales a mi costa, con unos pocos toques rápidos en la pantalla de mi teléfono. Revoqué permanentemente su acceso como usuarios autorizados y cancelé ambas tarjetas físicas al instante. El sistema se actualizó de inmediato, dejando sus tarjetas de plástico completamente inútiles antes de que se dieran cuenta de que su interminable tren de vida se había topado con un callejón sin salida menos de 1 hora después. Mi teléfono comenzó a sonar violentamente con una llamada entrante de Gavin, quien se encontraba en el mostrador de una caja de una tienda de comestibles de alta gama. Se lanzó a una diatriba enfurecida en el momento en que descolgué, gritando que su tarjeta había sido rechazada 2 veces frente a una larga fila de clientes impacientes. Exigió saber por qué estaba saboteando sus preparativos de cumpleaños y gritó que yo estaba obligada a solucionar el fallo bancario de inmediato, para que pudiera terminar de pagar sus artículos de lujo. Escuché su frenético discurso en total silencio antes de responder con voz tranquila que no había ningún fallo y que mi patrocinio financiero de su estilo de vida había terminado oficialmente. Corté la llamada mientras él seguía gritando con incredulidad, negándome a involucrarme más en su ira infantil. A los pocos minutos, Valeria volvió a llamar. Su voz temblaba de intensa rabia mientras me acusaba de ser una hijastra cruel e ingrata. Tratando de humillar a su familia, gritó que yo había abandonado mis responsabilidades domésticas y amenazó con llamar a la policía local para denunciarme por abandonar la propiedad sin pagar mi parte justa de la hipoteca y los servicios. Solté una suave y divertida carcajada por teléfono, recordándole que no tenía ninguna obligación legal de financiar sus gastos de vida o pagar el alquiler de una casa de la que me estaban forzando a salir. Le dije firmemente que la casa pertenecía a la herencia de mis difuntos padres, y no a su tesoro personal, y que debía pasar su tiempo preparándose para la realidad en lugar de amenazarme con denuncias policiales falsas. Colgué el teléfono antes de que pudiera lanzar otra ronda de amenazas, manteniendo la boca cerrada sobre la notificación legal, formal que Arturo le entregaba en su puerta. Esa misma tarde, un lluvioso jueves por la tarde, mientras las gotas de lluvia golpeaban suavemente el cristal de la ventana, el correo certificado de la oficina del abogado Arturo fue oficialmente entregado directamente en manos de Valeria. El documento formal contenía una rigurosa demanda de partición, declarando que, según las leyes de herencia del Estado de Andalucía,
Yo tenía una participación del 50% en la propiedad residencial valorada en 250.000 euros. 250. 0 euros. La notificación establecía un plazo estricto de 30 días, exigiéndole que o bien presentara una compra en efectivo de mi capital o aceptara poner la casa suburbana en el mercado inmobiliario abierto para una liquidación pública inmediata. Al leer la citación legalmente vinculante redactada en papel timbrado de un bufete de abogados profesional, Valeria experimentó el repentino colapso de la cómoda ficción que había construido en torno a su estatus de única dueña de la casa. La dura realidad de su situación financiera se hizo evidente rápidamente al darse cuenta de que obtener un préstamo hipotecario de cualquier institución crediticia comercial era una imposibilidad absoluta, habiendo dependido por completo de la generosidad de mi padre durante años sin mantener un empleo estable. Su historial crediticio era prácticamente inexistente, y su relación deuda-ingresos no cumplía con ningún criterio de suscripción estándar. Además, la completa falta de ingresos de Gavin y sus recientes problemas académicos significaban que no podía ofrecer ninguna asistencia financiera para refinanciar la deuda existente sin mi salario regular, pagando los impuestos de la propiedad y el mantenimiento mensual. Se enfrentaba a la aterradora perspectiva de ser desplazada a la fuerza de una espaciosa residencia que nunca podría permitirse mantener por sí misma. El pánico reemplazó rápidamente su antigua arrogancia, mientras pasaba toda la noche intentando comunicarse conmigo a través de docenas de llamadas telefónicas desesperadas y mensajes de voz frenéticos. Su tono agresivo anterior se derritió en súplicas llorosas, rogándome que descolgara el teléfono para que pudiéramos discutir lo que ella llamó un desafortunado malentendido familiar. Dejó mensajes divagantes, prometiendo que Gavin con gusto tomaría una habitación más pequeña, insistiendo en que debíamos resolver nuestros asuntos domésticos en privado, en lugar de involucrar a fríos profesionales legales. Sentada tranquilamente en el porche cubierto de mi casa de campo en Mairena del Aljarafe, mientras veía la lluvia caer sobre el dosel del bosque, escuché sus notas de voz grabadas sin sentir ni una pizca de culpa o vacilación. Para el viernes por la tarde, al darse cuenta de que sus mensajes de voz llorosos no producían respuesta, envió un mensaje de texto humillado, rogando una reunión cara a cara en cualquier lugar de mi elección. Afirmó que si tan solo pudiéramos sentarnos juntos a tomar un café, podríamos llegar a un acuerdo sensato que preservaría el hogar, sin arrastrar la herencia a una subasta pública. Esperé varias horas antes de escribir una breve respuesta, aceptando reunirme con ella a la mañana siguiente en una concurrida cafetería pública ubicada en el centro de Sevilla. Sin embargo, enfaticé explícitamente en mi mensaje que este encuentro no sería una charla informal, informándole que iría acompañada de mi representante legal para asegurar que cada discusión se mantuviera estrictamente alineada con los procedimientos estatutarios vinculantes. El sábado por la mañana, el aire dentro de la concurrida cafetería se volvió sofocante mientras Valeria y Gavin se sentaban frente a mí y al abogado Arturo. En el momento en que nos acomodamos en nuestras sillas de madera, Valeria se lanzó a una actuación llorosa, secándose los ojos con una servilleta, mientras me acusaba ruidosamente de ser una hija ingrata que estaba arrojando a su afligida madrastra a las frías calles. Los clientes de las mesas cercanas se giraron para mirar, pero Arturo permaneció imperturbable, desabrochando tranquilamente su maletín de cuero y extendiendo los documentos oficiales del título de propiedad junto con años de extractos bancarios sobre la mesa. Explicó metódicamente que yo había financiado personalmente miles de euros en mantenimiento de la propiedad, mientras poseía una participación de propiedad reconocida de la mitad de la herencia. A medida que Arturo presentaba los registros de tasación, certificados por el tribunal, el llanto teatral de Valeria se disolvió en un silencio atónito. Su acto melodramático completamente expuesto bajo el peso de hechos legales indiscutibles, antes de que pudiera intentar otra ronda de manipulación emocional. Metí la mano en mi bolso. Saqué una notificación formal de cancelación de contrato de alquiler de coche y se la deslicé directamente sobre la mesa a Gavin. Le informé con calma que estaba dando por terminado el acuerdo de alquiler mensual del sedán que había estado conduciendo durante 2 años, una cuenta registrada exclusivamente a mi nombre y pagada a través de mi cuenta bancaria personal. Gavin palideció, gritando que necesitaba el vehículo para su viaje diario,
y afirmando que yo no tenía derecho a confiscar su principal medio de transporte sin previo aviso. Lo miré directamente a los ojos, recordándole que el coche pertenecía a mi perfil de crédito, y le exigí que entregara la llave de inmediato, a menos que quisiera que yo denunciara el vehículo como propiedad no autorizada. De mala gana. Con las manos temblorosas de rabia, Gavin dejó las llaves del coche sobre la mesa, dándose cuenta de que sus días de vivir a mis expensas habían terminado oficialmente 3 semanas después. La casa suburbana fue oficialmente liquidada a través de una rápida transacción inmobiliaria, cerrando a su valoración total de mercado de 500.000 euros. 0 euros. Después de que la compañía de títulos dedujera los costos de cierre y distribuyera mi parte legal de 250.000 euros 0 euro de capital. Los fondos restantes para Valeria fueron demasiado escasos para asegurar una casa comparable en el área de Sevilla. Al carecer de empleo verificado y tener malas calificaciones crediticias, fue rotundamente rechazada por cada desarrollo de viviendas respetable, lo que la obligó a ella y a Gavin a firmar un contrato de arrendamiento para un apartamento de 2 habitaciones, estrecho y anticuado, situado en las afueras de la ciudad. La repentina degradación de una espaciosa residencia suburbana a un ruidoso y deteriorado complejo asestó un golpe devastador a su frágil orgullo, destrozando la ilusión de lujo que había mantenido a mi costa. Dentro de sus nuevos y estrechos aposentos, el resentimiento tóxico estalló rápidamente entre madre e hijo, a medida que el estrés diario de vivir con un presupuesto ajustado destruía cualquier armonía que les quedara. Gavin culpó amargamente a Valeria por su comportamiento arrogante en la mesa, gritando que su codicia les había costado una hermosa casa, un vehículo de lujo gratis y un estilo de vida cómodo. Desesperada por un salvavidas financiero, Valeria me envió una serie de mensajes de texto humillantes, rogando una asignación mensual para ayudar a cubrir su alquiler y suplicando perdón bajo el pretexto de la solidaridad familiar. Sentada cómodamente en mi tranquila casa, leí sus largos y desesperados párrafos, sin el menor rastro de remordimiento. Toqué el icono de configuración en mi teléfono y bloqueé permanentemente su número junto con el de Gavin, cortando nuestra conexión de una vez por todas. 3 meses después, la cálida luz del sol de la mañana atravesó la capa de niebla, iluminando el espacioso patio frente a mi casa en la ladera. Estaba sentada en la amplia terraza de cedro con Antonieta, disfrutando de un café recién hecho, mientras contemplaba las vistas panorámicas del Valle de Sevilla, que se extendía abajo. El aire fresco de la montaña traía el aroma a pino, reemplazando la persistente ansiedad de mi pasado con una profunda sensación de tranquila satisfacción. Antonieta sonrió cálidamente mientras se ajustaba las gafas de sol, comentando lo completamente transformada que me veía desde que tomé el control total de mi destino financiero. Mirando el horizonte iluminado por el sol, supe que alejarme de las obligaciones familiares tóxicas había sido la elección más empoderadora de toda mi vida. A principios de esa semana, Arturo había enviado una actualización administrativa final sobre la completa resolución legal de la herencia de mis padres. A través de su red profesional, mencionó que Gavin se había visto obligado a retirarse de sus cursos universitarios después de perder su asignación financiera, aceptando un agotador trabajo a tiempo completo como camarero para pagar sus facturas básicas. Valeria luchaba de manera similar para llegar a fin de mes, trabajando agotadores turnos nocturnos como cajera minorista solo para cubrir el alquiler mensual de su pequeño apartamento suburbano. Despojados de las ganancias de mi padre y de mi apoyo financiero ilimitado, la dura realidad de los gastos del mundo real había aplastado sus expectativas arrogantes, obligándolos a enfrentar las consecuencias directas de su propio derecho. Su situación de convivencia había degenerado en constantes y amargas discusiones mientras se culpaban mutuamente sin cesar por perder el lujo que habían dado por sentado. Una profunda ola de cierre pacífico se apoderó de mi corazón mientras escuchaba la resolución final de su historia. Había honrado con éxito a mis difuntos padres protegiendo el legado que tanto se esforzaron en construir, negándome a dejar que la codicia depredadora destruyera mi futuro o socavara mi autoestima. Al mantenerme firme contra la culpa emocional y establecer límites legales inquebrantables, había recuperado tanto mi soberanía financiera
como mi dignidad interior. El verdadero legado de mi padre nunca estuvo destinado a ser una mina de oro para parientes ingratos. Estaba destinado a empoderarme para construir una vida segura, honorable e independiente, en mis propios términos. Sentada en mi santuario iluminado por el sol, rodeada de la belleza de la naturaleza, sabía que mis padres estarían inmensamente orgullosos de la fuerza que había descubierto dentro de mí. Tomé un sorbo lento de mi café, sintiéndome completamente liberada de la sombra de mi pasado, sabiendo que nunca miraría hacia atrás. Había implementado una política estricta de no contacto absoluto, asegurando que ningún otro mensaje manipulador o súplica de mala fe pudiera violar el perímetro pacífico de mi vida. Mi viaje ya no se definía por el maltrato que había sufrido, sino por la tranquila confianza de una mujer que conocía su valía y protegía sus límites. En adelante, mi energía se dedicaría exclusivamente a hacer crecer mi carrera, cultivar amistades genuinas y disfrutar del hogar pacífico que me había ganado con mi propia resiliencia. Mantuve la cabeza en alto, lista para abrazar las posibilidades ilimitadas de un futuro construido enteramente sobre la libertad, el autorrespeto y la paz absoluta